Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar. Espero que todos estén muy bien. Qué bueno que están con nosotros para participar en este webinar. Vamos a hablar ahora sobre la inocuidad en el empaque. Es uno de los temas que nos han pedido mucho. Y bueno, pues es un webinar más de parte de nosotros, de SICA Alimentos, y también de nuestra plataforma de capacitación online, la Academia de Inocuidad. La intención es poder resolverles sus dudas sobre la parte de el empaque, las dudas que tengan de la información. Ahí en la página tienen para un formulario para mandar sus preguntas, para podernos mandar su información. Gracias a todos los que nos han mandado sus preguntas por anticipado dentro de los correos y de la información que nos estuvieron enviando. Les agradecemos mucho su participación. Y bueno, pues vamos a ir iniciando este webinar. Gracias por estar aquí. Vamos a ir resolviendo sus dudas. Si a alguien no les alcanzamos a resolver sus dudas dentro del tiempo del webinar, no se preocupen, se los haremos contestar por correo. Les haremos llegar sus respuestas a todas las que nos estén enviando durante el webinar. A veces por tiempo no podemos atender a todas, pero les queremos agradecer mucho. Este webinar resultó muy atractivo para la mayoría de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Eh, en menos de 3 días tuvimos cerca de 500 interesados y bueno, pues es importante para nosotros poderles dar pues, la información que les sirva, que les sea de utilidad para estas actividades. Entonces, les agradezco mucho el tiempo, el espacio que han dedicado para estar con nosotros en este día. Y bueno, pues vamos a ir tomando en cuenta, vamos a ir empezando a ver algunas de las inquietudes que ustedes tienen. Pueden irnos mandando aquí sus preguntas, sus saludos. Nos gustaría saber desde dónde nos están viendo, nos están visitando. Y bueno, pues vamos a ir iniciando, vamos a ir tomando en cuenta, vamos a ir empezando con este webinar. Pues bienvenidos a todos a este webinar para poder ir iniciando. Gracias Susana, gracias, saludos también Susana, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar participando. Gracias a los que se están conectando también. Álvaro, saludos también desde Jalapa. Gracias Álvaro por estar aquí. Un saludo. Eh, Concepción, hola, ¿qué tal Concepción? Bienvenida, buenos días. Marisela, ¿qué tal? Buenos días también. Buenos días, Marisela, qué bien. Bienvenidos a este webinar. Gracias por estar aquí con nosotros participando. Roberto, gracias, saludos hasta Guatemala. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo hasta Guatemala. Nos ven desde otros países. Gracias por acompañarnos para poderlos estar. Hola Maripaz, saludos también. Gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes. Eh, Fernanda, hola desde Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a ir iniciando. Bueno, tenemos por aquí otro saludo. Gracias, Gerardo. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir continuando con este, con este webinar. Vamos a ir empezando. Este webinar, pues también lo vamos a estar reproduciendo. Si no lo pueden ver ahorita, lo pueden volver a ver. Si no lo alcanzan a terminar de ver o si después nos llegan tarde, también esto después va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube, donde podrán también estar al pendiente de estas actividades. Entonces, vamos a ir iniciando con este webinar. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Esteban Díaz, soy el director de operaciones de SICA Alimentos. Soy ingeniero químico, he estado más de 26 años dentro de la industria de alimentos. He estado trabajando dentro de la industria y también afuera de la industria como consultor, asesor y mentor para distintas actividades. Soy mentor en desarrollo empresarial para apoyar a las empresas a poder exportar hacia los Estados Unidos. También soy consultor en la parte de la legislación, la regulación de alimentos para lo que es México, Estados Unidos, Europa y también regulación de otros países. También soy asesor en la implementación de lo que sería todos los sistemas de inocuidad y de gestión de inocuidad, de calidad en general. Y bueno, pues soy conferencista también, bueno, capacitador y conferencista en distintos
eventos de carácter gubernamental, profesional y académico. Y bueno, también publico algunos artículos de interés en distintas revistas técnicas y revistas asociadas con la parte de alimentos. Me pueden buscar en las redes sociales, así como Esteban Díaz MNT, y ahí podrán encontrar, seguirme tanto en Instagram, en LinkedIn, así como también la página de Facebook. Y bueno, pues ahí podemos también acercarse, y si tienen alguna duda o alguna pregunta también relacionada con algunos de estos temas, con mucho gusto lo podrán hacer a través de estas plataformas. Y bueno, pues con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Pues bienvenidos sean todos a este webinar. Vamos a ir hablando sobre temas muy importantes para la parte del empaque. Si ustedes son fabricantes de empaques, bueno, pues es un tema también importante para ustedes. Si ustedes son de la industria de alimentos y auditan a fabricantes de materiales de empaques, pues también es algo muy importante estar aquí con nosotros en esta actividad. Y básicamente pues vamos a hablar sobre la parte de los empaques. Los empaques, todos esos envases y materiales que contienen a los productos que están en contacto directo con los alimentos y que también tienen un cierto riesgo de inocuidad y que deben de cuidarse y deben de protegerse independientemente del tipo de materiales que sean. Puede ser un empaque que esté cerrado, como puede ser una botella, un frasco, una película, por ejemplo, también que contenga a los productos, a los alimentos, o bien también materiales que se puedan utilizar, por ejemplo, para la parte de lo que es el consumo directo, ¿no? Como ese papel, por ejemplo, para envolver tortillas o para envolver las hamburguesas, que son materiales que también están en contacto con los alimentos de forma directa. Y bueno, nos ha tocado participar con algunos de nuestros clientes que se dedican a hacer estas actividades. Y muchos de ellos se enfrentan a los mismos problemas, y por eso también hemos tratado de ir conjuntando muchas de estas dudas, muchas de estas inquietudes que a veces tienen los clientes y los clientes de estos clientes también, para poder apoyarlos en esta información. Entonces vamos a ir iniciando un poco a ver esta actividad. La inocuidad se define como la garantía de que todos los alimentos no van a causarle daño al consumidor, siempre y cuando se preparen y consuman de acuerdo al uso al cual están destinados. Esta es la definición que establece el Códex Alimentarius. Esto quiere decir que el alimento no nos debe generar ningún daño al momento de consumirlo. Pero también es importante considerar que esta parte de la inocuidad pues también se refiere a ese envase, a ese empaque que transporta o traslada al alimento, y que ese empaque que protege el alimento para llevarlo a su punto de venta tampoco esté contaminado. Entonces son condiciones importantes para el desarrollo de los productos, y que al final también el empaque tiene un papel preponderante dentro de la inocuidad, y que también debemos de cuidar y proteger esta actividad a lo largo del proceso. Los contaminantes se pueden introducir en cualquier parte del proceso, en cualquier parte de la cadena de alimentos, del suministro, desde el origen hasta que llega al consumidor, ¿no? Entonces, a lo largo de este camino, por ejemplo, el alimento va a estar en contacto con distintos materiales, con distintos empaques que le van a servir para transportarlo. Por ejemplo, si hablamos a lo mejor de algunas frutas o algunas hortalizas, pues tendrán que transportarse a lo mejor en guacales, en cajas de madera o cajas de plástico o cajas de cartón, ¿no? Con algún recubrimiento, por ejemplo, y que este material sirve para trasladar y llevar el producto, esta materia prima, estos productos frescos, hasta la planta, por ejemplo, donde se va a procesar ese alimento. Podrá ser a lo mejor un costal de yute para algunos granos, podrá ser a lo mejor un costal de rafia, un super saco, etcétera. Los distintos materiales los cuales llega ese producto, y que también están sujetos a poder contaminar el alimento porque están en contacto con él. Igualmente, el alimento se va a proteger a lo largo de esta cadena, pues del transporte, ¿no? Es un transporte que también debe de proteger el alimento, pero además el transporte, los materiales con los cuales también está recubierto, pues también tendrá que estarse protegiendo. El empaque también ayudará al almacenamiento correcto de los alimentos y que lleguen a su destino de forma adecuada. Podríamos estar hablando de empaques primarios, empaques secundarios, terciarios, etcétera. Pero finalmente el material de empaque es el que está
contenido dentro del producto y va a buscar proteger del exterior, de esa barrera externa, y va a proteger que el alimento no sea contaminado. Y además, algo importante es que ese envase tampoco va a generar una contaminación. Entonces, son dos puntos importantes. Proteger el alimento para que dure esa vida de anaquel que está prevista, y además que ese empaque tampoco genere una contaminación adicional hacia el proceso. Vamos a ir viendo a lo largo de esta plática algunos de estos puntos, algunos de estos contaminantes que se pueden presentar y que tenemos que tener ciertos cuidados al momento de manejar y manipular y obviamente fabricar nuestros empaques. Todo este camino que va llevando el alimento pues va generando un camino para que pueda llegar hasta el punto de venta, donde finalmente el consumidor va a escoger y va a encontrarse con un producto que sea el más adecuado a sus necesidades, un empaque que también deberá ser atractivo hacia el consumidor y que también hoy en día pues el empaque juega un valor preponderante y muchas veces también en la decisión de compra el empaque por su forma, por la parte que corresponde a que se pueda reciclar o reutilizar ese empaque, también va a jugar ese papel importante en la venta del producto. Entonces el empaque, además de proteger, no generar una contaminación, deberá también ser atractivo para que el consumidor pueda cubrir ciertas necesidades, y probablemente muchos de ustedes cuando compran un producto, inclusive puede ser que ya sepan qué van a hacer con ese empaque una vez que se lo terminen, ¿no? Muchas veces compramos un frasco de mayonesa, un frasco de café, y ya sabemos que lo vamos a utilizar en otras, le vamos a dar otro uso a ese empaque, porque es parte de lo que esa información que nosotros queremos, y es lo que vamos a decidir de comprar ese producto con respecto a otros, principalmente sí, porque queremos un producto, sí, porque el producto está protegido, pero que además le vamos a dar un uso adicional a ese empaque. Hoy en día también hay consumidores que buscan empaques que también sean adecuados para que se puedan reciclar, se puedan tener un reciclaje correspondiente sin que se reduzca además el impacto a la parte ambiental, ¿no? O bien buscar empaques que puedan ser biodegradables o que puedan ser mucho más amigables también con la parte del ambiente. Entonces el empaque está jugando un papel muy importante en el desarrollo, en la mercadotecnia y en la mente del consumidor. Por lo tanto, son factores que nos van haciendo tomar en cuenta este camino. Ahorita esta plática pues nos vamos a enfocar a la parte de los contaminantes. Esa parte sería importante, y a lo mejor un tema para otra plática pudiera ser esa parte de la mercadotecnia junto con el empaque. Hoy en día el empaque tiene que estarse también adecuando a la información y a las necesidades que tiene el propio alimento. Los envases se tienen que estar adaptando a las condiciones actuales de los procesos. Hemos cambiado con los procesos la forma de utilizarlos, la forma de reciclarlos, la forma de transporte. Hoy en día las distancias que tiene que recorrer un material de empaque son cada vez más largas. Entonces, pues existe también una mayor información sobre las características propias del empaque. El consumidor tiene mayor información de cómo le afecta ese material o ese empaque a la parte ambiental. Entonces, tenemos que también tener en cuenta estos factores para la selección, por ejemplo, de un correcto material. Inclusive, por ejemplo, hay más competencia, hay productos que cada vez están desarrollándose en el sentido de tener un mayor beneficio para el consumidor, un mayor beneficio también para el alimento, de mayor protección, y entonces tenemos esa cuestión que tiene que también considerar en la selección de un buen empaque. También los procesos se han modernizado, hay mayor tecnología y requerimos a veces trasladar ese material a lugares cada vez más lejos. A lo mejor puede ser que se vaya hasta otro continente, por ejemplo, con un caso de una venta hacia, por ejemplo, Europa o hacia Asia. Entonces el material tiene que ser resistente, tiene que ser un empaque que proteja, que permita el traslado, un traslado largo, un traslado lejano, y además podernos dar esa información que está protegiendo al producto. ¿A qué se enfrenta un empaque? Bueno, pues existen principales contaminantes. Los contaminantes los dividimos generalmente en tres, ¿no? En este caso, por ejemplo, peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos. Tenemos peligros biológicos como pueden ser bacterias, parásitos, virus, etc.
físicos, que sean metal, vidrio, plástico, productos químicos, productos de limpieza, plaguicidas, alérgenos, metales pesados, carcinógenos también podemos tener como parte de estos contaminantes. Ahora, una de las características que nos va a ayudar es contar con un sistema que sea robusto para que nos pueda tener y considerar estas actividades protegidas y que también el material de empaque esté protegidas. En el caso de los alimentos, los procesadores de alimentos han desarrollado y han implementado principalmente sistemas, ¿no?, de inocuidad que protegen sus procesos, sus propios procesos. Por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer a lo mejor una salsa de tomate, pues tiene ya sus procesos controlados, aplica controles, tiene programas de buenas prácticas, de programas de prerequisitos, probablemente tenga un sistema ya desarrollado, ¿no? Un sistema de gestión inclusive, un sistema certificado, y entonces tiene un control sobre ese proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Los proveedores también requieren tener y compartir esa responsabilidad de un alimento que es inocuo. Entonces, también estos proveedores ahora están viéndose en la necesidad de incorporarse a estos procesos a través de un sistema de gestión. Entonces, esto funciona a través de poder contar con un sistema que sea robusto, que pueda irse desarrollando. Esto va a garantizarle al consumidor o a su cliente que los procesos en los cuales se elabora, por ejemplo, un material de empaque, pues el empaque se va a mantener en condiciones óptimas y no va a ser contaminado, al menos en esa etapa. Entonces, los procesos van a garantizarle al fabricante del empaque que ofrezca un producto que sea atractivo y que además cumpla con estas condiciones. Entonces, los sistemas de gestión se van desarrollando, ¿no?, a través de la implementación de unas buenas prácticas, implementando actividades o un sistema como el sistema HACCP, fortaleciéndose a través de un sistema de gestión y logrando a través del apoyo de Food Defense, Food Fraud, lograr lo que hoy en día se está desarrollando en la mayor parte de las empresas de alimentos, la parte de la cultura de la inocuidad. Esto va reforzado, ¿no?, de capacitación, de actividades de verificación, de manejos de alérgenos, de programas de prerequisitos y de la implementación de sistemas, ¿no?, como el sistema IFS, BRC, el FCC, el SQF o inclusive el sistema ISO, que son sistemas ya de gestión que son más robustos a un sistema de inocuidad como podría ser solamente el puro HACCP o solamente unas buenas prácticas. Entonces, el proveedor de material de empaque, pues también empieza a incorporarse. Hoy en día se están incorporando ya a implementar estos sistemas de gestión de inocuidad, ¿no?, para también continuar con esa relación y compartir también esa responsabilidad de la inocuidad junto con la empresa que fabrica o procesa los alimentos. Entonces se vuelve un esquema importante en el desarrollo de un sistema de inocuidad. El sistema de inocuidad, pues es este sistema que está implementado con un sistema de gestión junto con la parte de un sistema HACCP, que es un análisis de peligros y de puntos críticos de control, así como de los programas de prerequisitos. Estos tres elementos son los que conforman un sistema de gestión de inocuidad. Este esquema es lo que nos permite tener un sistema fortalecido para que los procesos se puedan ir desarrollando a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuáles son los sistemas de gestión de inocuidad? Principalmente los más utilizados tenemos el sistema SQF, el sistema BRC, el sistema IFS y el sistema FCC. Estos cuatro pertenecen o son miembros, forman parte de los sistemas, digamos, reconocidos por GFSI. GFSI es una organización internacional que ha homologado estas prácticas para que los programas y los procesos se vayan haciendo muy similares y exista, digamos, esta compatibilidad entre estos sistemas. Entonces, una empresa de alimentos, por ejemplo, puede tener un sistema SQF, pero un proveedor de materiales de empaque puede tener un sistema FCC y serían en este sentido compatibles y reconocidos como un sistema similar al que tienen. Esta es una de las, digamos, de las partes que nosotros tratamos de comentarlo con nuestros clientes, ¿no?, de los que fabrican materiales de empaque, que busquen un sistema, ¿no?, que sea similar o parecido al que tengan sus clientes para tener esta identificación y continuar con estos procesos. En el caso de la ISO 22000 no forma parte de GFSI,
pero es un sistema que también es muy robusto y algunas industrias, por el alcance, inicialmente, pues es que tenían los sistemas de gestión de inocuidad que no tenían el alcance hacia la parte de materiales de empaque, generalmente muchas de las empresas se iban por esta opción de la ISO 22000, que es un esquema certificado muy similar, el esquema, digamos, y el reconocimiento a la parte del esquema ISO. Y bueno, pues es el sistema que también muchos se implementaron a través del tiempo y a través de la historia de la implementación de los sistemas de inocuidad, que bueno, pues es como ha ido evolucionando estos procesos. Ya hoy en día los sistemas de gestión de inocuidad pues van revolucionando, y como pues podrán ver en algunas otras pláticas que hemos hecho, en algunos otros en vivos y webinars que hemos platicado, pues los sistemas se están modernizando y cambiando, ¿no? El caso ahorita, el más actual, pues es el caso de BRC, la última edición, que es la edición 9, y también para el caso de IFS, que también acaban de publicar este año pues sus nuevas versiones, y que esto pues a su vez va a generar que los sistemas de gestión también vuelvan a evolucionar y vuelvan también a actualizarse bajo estos nuevos esquemas, bajo estas nuevas informaciones y coincidencias, ¿no? Entonces es parte de estos procesos y que bueno, se van a ir implementando poco a poco. La parte de gestión implica, por ejemplo, lo que sería contar con un sistema de documentos, de control documental, de administración, de desarrollo de procedimientos. También requiere e implica un compromiso por parte de la dirección a través de la implementación de política, obtener objetivos para la organización, objetivos en este caso de inocuidad, y generar los recursos necesarios para la implementación y el desarrollo, así como el mantenimiento del sistema. Igualmente vendría la parte de la planeación, donde se va organizando los distintos productos, ¿no?, para mantener un sistema funcionando de forma adecuada. ¿Qué beneficios tiene tener un sistema de gestión de inocuidad? Bueno, pues primero, pues la primera parte es que es un sistema que nos va a dar un sistema de una calidad importante para nuestro desarrollo, importante para los procesos, pero con este enfoque de inocuidad, ¿no? Entonces, dependiendo también del sistema que se va a escoger, hay esquemas como el caso de BRC principalmente, o SQF nivel 3 o FCC 22000 Quality, donde nos hablan de mantener un sistema de calidad junto con uno de inocuidad. Pero al tener ya un sistema implementado, pues vamos a tener beneficios en la mejora, en la competitividad y también en la rentabilidad de los procesos. Obviamente requiere también la participación de la gerencia, de la dirección, de la cabeza de la organización, para generar los recursos y la visión hacia dónde quiere desarrollar la empresa. Entonces son esquemas que van generándose y se van desarrollando. Igualmente también nos permite tener una producción planificada, una capacitación para todo el personal, ¿no? Y esto también hace que las organizaciones vayan haciéndose cada vez más competitivas y generando una reducción en los errores, en las fallas, en los reprocesos, ¿no?, que esto implica, pues también un costo económico para muchas de las organizaciones. Entonces es uno de los principales beneficios el implementar un sistema de gestión de inocuidad. ¿Qué otras ventajas tiene un sistema de inocuidad? Bueno, pues otra de las ventajas dentro de la implementación pues es que es la reducción de costos, como lo mencionábamos, una disminución en la destrucción de materiales, en los reprocesos, en el reciclaje a lo mejor de los productos. También otro de los beneficios es que consolida una imagen hacia los clientes, ¿no?, hacia los clientes que están comprando esos materiales de empaque. Y bueno, pues eso también es atractivo para poder llegar a otros mercados. Muchos de los clientes con los que estamos trabajando hoy en día pues están buscando llegar a otros mercados, a otros clientes, ¿no? A lo mejor ya le están vendiendo a un cliente que fabrica alimentos, pero al momento de llegar a este nuevo mercado, por así decirlo, entonces también se vuelve atractivo llegar a otros mercados, ¿no?, que puedan también participar, a otros clientes parecidos a ese mismo cliente, pero que les van a exigir tener un sistema ya implementado. Obviamente también el tener una organización, una planificación, una programación, pues eso también me va a poder llevar a cabo y presentar un aumento en la competitividad. Y también nos va a facilitar una comunicación con los clientes, porque vamos a estar hablando bajo un mismo lenguaje, bajo un mismo esquema, ¿no?, donde podemos estar teniendo una retroalimentación, estar hablando, por ejemplo, de las partes interesadas, de los esquemas, de las mejoras. Podrá haber ese entendimiento. A lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado que cuando de repente están
haciendo una evaluación con un proveedor, pues a lo mejor le mandan un cuestionario para hacerle algunas preguntas, para poder saber un poco más sobre su sistema, y a veces no reciben respuesta porque ese proveedor pues a lo mejor no está acostumbrado, ¿no?, a responder estos cuestionarios, a estar al día, digamos, manteniendo un esquema. Pero cuando tu proveedor tiene ya un sistema de gestión implementado, sabe que es importante la comunicación. Entonces te va a responder mucho más rápido, te va a contestar esas dudas de una forma mucho más rápida, porque es un esquema que se va generando y que tienen este beneficio de la comunicación entre proveedor y cliente, ¿no? Entonces ese es uno de las ventajas de contar con este esquema. Entonces, este es parte del desarrollo y es parte de lo que hemos nosotros tratado de explicarles, bueno, en este caso con la parte de los sistemas de gestión. Y bueno, pues recuerden que nos pueden estar mandando sus preguntas a través del esquema, o bien si ya están dentro de la plataforma, pues nos están viendo después, pueden hacernos sus preguntas y con mucho gusto les vamos a ir contestando pues cada una de sus dudas. Vamos a ver algunas preguntas algunas ya nos llegaron, algunas las estamos recibiendo ahorita. Son algunas que ha seleccionado aquí el equipo para que sean interesantes para ustedes. Alma nos pregunta, ¿qué sistema debo pedirle a mi proveedor? Bueno, esta pregunta pues tiene mucho que ver con la parte de ¿qué sistema tienes tú? De preferencia puedes pedir un sistema que sea similar o que sea compatible con el tuyo. Si tú tienes, por ejemplo, BRC, pues puedes pedir un esquema BRC, pero en este caso, pues puedes también utilizar algún otro esquema que esté dentro de GFCI, ¿no? Puede ser FCC, IFS o SQF, ¿no? Entonces, eso también puede ser algo ventajoso. Y además, bueno, también si tú eres fabricante de empaques, pues la recomendación que yo les doy siempre es que trates de buscar un esquema que sea compatible con el que tiene tu cliente o la mayoría de tus clientes. A lo mejor tus clientes tienen distintos esquemas, entonces buscar un esquema que sea, digamos, compatible con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tus clientes tienen BRC, FCC y IFS, entonces tú puedes escoger, por ejemplo, un FCC 22000 o un BRS que puede ser compatible con la mayoría de ellos, ¿no? Entonces esa parte creo que podría ser interesante para el desarrollo y poder tener esta información. Raúl, gracias por tu pregunta. Raúl nos dice, ¿es obligado tener un certificado? No necesariamente, esto ya va a depender de los acuerdos que tengan entre cliente y proveedor. Podrá ser que algunos clientes, por ejemplo, te pidan o te exigen contar con un esquema que ya esté certificado, no solamente implementado. Hay que recordar que podemos implementar un sistema y no certificarnos y que el sistema esté funcionando, pero que también puede ser que nosotros pasamos y demos el siguiente paso a la certificación. ¿Cuáles son las ventajas de la certificación? La certificación nos va a dar, digamos, esta garantía de que un tercero que no tiene ninguna relación entre cliente y proveedor audita al proveedor y entonces da, digamos, el visto bueno que cumple con el sistema y entonces se emite ese certificado. Entonces, dependiendo del esquema, hay certificaciones que tienen vigencia de 3 años, hay certificaciones que tienen vigencia de un solo año, ¿no? Hemos hecho algunos videos también sobre los sistemas de gestión de inocuidad que los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, si van a YouTube, pues también de una vez aprovechando, pues pueden hacer suscribirse para estar viendo también algunos de estos videos que hacemos y de los en vivos que también tenemos ahí ya guardados. Gina Rodríguez nos pregunta, me han perdido un certificarme en GFCI y cuál es este esquema. Bueno, esta también es una pregunta que muchas veces recibimos. GFCI es un organismo que avala o reconoce principalmente 4 de los esquemas de gestión de inocuidad, ¿no? Lo que sería BRC, SQF, IFS y FCC 22000, que son los 4 más utilizados en todo el mundo. Y bueno, pues estos esquemas están reconocidos por GFCI. Entonces, si a ti te piden un esquema de GFCI o un certificado reconocido por GFCI, tienes que tomar alguno de estos esquemas, de estas normativas. GFCI por sí mismo no tiene un esquema específico para poder certificarse.
Los certificados están desarrollados o están generados por estos 4 organismos: BRC, IFS, SQF y FCC 22000, que son los que tienen ya los esquemas certificables, y a través de ellos ya podrán tener esta certificación para poder alcanzar estos esquemas. Irene nos pregunta si es suficiente contar con una auditoría. Bueno, muchos de los clientes auditan sus proveedores, y en este caso estos proveedores pues tendrán que cumplir con esos requisitos. Hay clientes que a lo mejor te van a pedir un certificado, a lo mejor habrá clientes que te pidan cumplir con una auditoría, a lo mejor habrá clientes que te pidan un cuestionario, dependiendo lo que ellos consideren para poderte evaluar. Va a depender mucho también lo que ellos evalúen de riesgo, de contacto o de contaminación que pueda haber entre el material de empaque y el producto de ellos. Entonces, aquí pues sí es importante que se apeguen o se tengan esta comunicación directamente con sus clientes. Obviamente un certificado lo que hace, o sea, el tener un sistema de gestión de inocuidad ya certificado, te va a reducir las auditorías que tú vas a recibir a lo largo del año. Una de las principales situaciones por las cuales se desarrollan estos sistemas es precisamente reducir la cantidad de auditorías hacia los proveedores, porque pues los distintos clientes te pueden estar haciendo auditorías, y a lo mejor vas a tener 1 o 2 o 3 o inclusive más auditorías al mes de cada uno de tus clientes. Entonces, para poder simplificar y obviamente que tengas también tiempo para atender a cada una de estas auditorías, habrá quienes te acepten tener un certificado, y entonces ya no te hacen una auditoría, ¿no? Que aquí también es importante recordarles a los que hacen las auditorías para la industria de empaque, que lo veremos un poquito más adelante, pero de todas maneras es que es distinto a auditar el material, un proveedor de material de empaque. No van a ser los mismos procesos, no van a ser las mismas condiciones que una planta de alimentos. Entonces es importante también ahí cambiar un poquito el switch y entender qué es lo que vamos a auditar, para poder también hacer un protocolo de auditoría apegado a lo que vamos a realmente estar auditando. No siempre son las mismas condiciones de una planta de alimentos, y ahorita lo mencionaremos y platicaremos pues algunas anécdotas de que nos han pasado con algunos de estos clientes. Los peligros de contaminación en los alimentos se basan, por ejemplo, en la implementación de un sistema HACCP. El sistema HACCP logra tener un fundamento científico para poder identificar a los peligros, evaluarlos y finalmente controlarlos. Esto lo que va a hacer es que nos permita tener un control desde un punto de vista científico, con base científica, para el desarrollo de estos peligros. O sea, no va a haber peligros que vamos a inventar, simplemente nos tenemos que basar en la información científica para poder hacer este análisis, identificar los peligros, evaluarlos y finalmente, si es necesario, controlarlos. Para esto tenemos que considerar muchas veces los peligros que están asociados a la parte de los materiales de empaque. Tenemos peligros químicos, que son principalmente los que más pueden tener, digamos, mayor preocupación para los fabricantes de alimentos, como pueden ser los materiales y aditivos usados en la fabricación de los propios materiales. Es decir, muchas veces algunas sustancias ya se ha evaluado, ya se ha determinado en algunas regulaciones, han establecido que ciertos aditivos que se usan para la elaboración de los materiales, pues están prohibidos o no deben de utilizarse, porque se ha considerado o se ha encontrado que puede haber algún riesgo en el uso de estos aditivos. Esto es lo que principalmente da razón a la parte de lo que se conoce como la contaminación por migración, donde hay componentes en un envase que, por estar en contacto con las condiciones específicas del alimento, pueden transferirse esos contaminantes hacia el alimento. Cuando el consumidor consume el alimento, entonces esos contaminantes se están yendo junto con el producto, junto con el alimento, y están llegando al consumidor. Entonces, esa es una de las principales razones y de las principales condiciones que se tienen que ir evaluando, si los materiales de empaque pueden tener estos aditivos o los propios materiales que ponen en riesgo la contaminación. Y por eso, por ejemplo, en el caso de las latas,
¿no? Tenemos distintos tipos de recubrimientos dependiendo el tipo de producto que vamos a empacar, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, latas para chiles en vinagre o latas con un recubrimiento distinto, por ejemplo, para unos duraznos en almíbar. Las condiciones, por ejemplo, internas del producto van a ser muy distintas en cada uno de estos casos y entonces ese recubrimiento tiene que proteger, por ejemplo, de la corrosión de la lata y tiene que proteger también al alimento del exterior, ¿no? Entonces esa doble función tiene que mantenerse en el caso de los materiales de empaque. Otro de los peligros es el tipo de recubrimiento, que sea un recubrimiento adecuado cuando se requiera así. Otros riesgos pueden ser pinturas y barnices pues, que no sean las adecuadas o que la pintura pueda también generar alguna migración o pueda inclusive traspasar el material de empaque y llegar al alimento, o bien por estar en contacto con los procesos o con la manipulación también puedan generar una contaminación. Igualmente, residuos de actividades de mantenimiento, ¿no? O bien fallas en el control de químicos dentro de las empresas que hacen o fabrican los materiales de empaque. Digamos que aquí podemos agrupar a los peligros químicos. En el caso de los peligros físicos, pues aquí también tenemos, por ejemplo, ya más actividades relacionadas con lo que vamos a encontrar dentro de los procesos, como puede ser residuos del proceso, rebabas, ¿no? Problemas de mantenimiento, alguna herramienta, alguna tuerca, algún tornillo, algún clavo de alguna actividad de mantenimiento que no nos hizo de forma correcta o adecuada, y entonces esto puede generar una contaminación. Contaminación cruzada por la manipulación de los productos, por estar expuestos o por estar abiertos, por ejemplo, malas prácticas del personal, la caída de objetos personales, ¿no? a los empaques, a los envases, o bien fallas en el control de materia extraña pueden generarnos un peligro físico. Entonces, como parte del trabajo de los fabricantes de alimentos, pues es cuidar estas actividades a través de la capacitación y de otras condiciones importantes para evitar la contaminación por parte del personal. En el caso de los peligros biológicos no son tan frecuentes, no son tan indicativos, pero cuando hay, por ejemplo, un exceso de manipulación en el material de empaque, puede haber un riesgo de contaminación, porque muchas veces si no hay un buen lavado de manos, esto puede generar una contaminación hacia el envase y después llegar al alimento. Entonces, esas condiciones son importantes considerarlas. No necesariamente, dependiendo el tipo de empaque, dependiendo el tiempo que esté, se va a poder generar a veces un crecimiento microbiano dentro del material de empaque, principalmente porque no hay alimento para que el microorganismo se desarrolle. Entonces, pero cuando hay un exceso de manipulación, pues pueden quedar residuos pues inclusive de células de las manos, de grasa, de humedad sobre todo, y eso sí puede generar un impacto hacia la parte de la inocuidad. También fallas o nulo control de plagas, o sea, puede ser que haya fallas en el control de plagas o que no exista control de plagas. Eso también puede generar un peligro biológico. Algún insecto, alguna mosca. Ha pasado, hemos tenido algunos casos, ¿no? Donde a veces la mosca queda atrapada entre las películas del material de empaque, o sea, no está en contacto con el alimento, pero está en el interno, digamos, en medio de las dos películas. Pero finalmente, pues eso aunque no haya una contaminación, pues finalmente es una mala práctica y eso denota que no hay un buen control de plagas en ese proceso. Condiciones de un mal almacenaje, producto expuesto, que pueda estar expuesto a la lluvia o a la intemperie, pues eso también puede generar una contaminación biológica, o bien instalaciones en mal estado, ¿no? Un almacén con goteras, pues eso puede generar esta contaminación. Ahora, ¿cómo se desarrolla el análisis de peligros? El análisis de peligros pues es una metodología que se utiliza para la parte de alimentos que está enfocada totalmente en el sistema de inocuidad. Se inicia con unas 5 etapas previas y después se desarrolla lo que son los 7 principios. El primero, que es el análisis de peligros, donde evaluamos, identificamos esos peligros, determinamos en el segundo paso si esos peligros se pueden convertir en puntos críticos de control o no, establecemos los límites a través de una base científica de los límites de esos peligros y finalmente, si es necesario, establecemos y llevamos a cabo un monitoreo.
Puede ser que si nos desviamos de esos límites, entonces tengamos que aplicar una acción correctiva, como en el paso 5. Y finalmente tenemos dos pasos adicionales que complementan esta implementación de este sistema, que sería la validación del sistema y la verificación para confirmar que lo que estamos haciendo se está llevando a cabo y que esto es conforme a lo que establece el fundamento científico. Y finalmente las actividades de registro de todas estas condiciones que estuvimos desarrollando. Este es un proceso, es una metodología que está implementada y que se utiliza en la industria de alimentos desde hace muchos años y que, bueno, en este caso, por la parte, por ejemplo, del Códex Alimentarius establece estas pautas para el desarrollo de estos procesos. Entonces, tenemos en este caso, pues hicimos un webinar donde hablamos sobre estos cambios que se presentaron en el 2020, porque también los invito a que lo puedan ver si quieren profundizar un poquito más en esta parte del sistema HACCP. Esa parte es importante, ¿no? En el desarrollo adecuado de estos sistemas. Obviamente aquí la parte clave pues, es contar con identificar esos peligros y establecer una forma de estar protegiendo a esos peligros. ¿Ya? Podrá ser a través a veces de un programa de prerequisitos o bien a veces de un punto crítico de control, si fuese así el caso. El HACCP, este esquema o esta metodología, tiene que tener un soporte, en este caso, en la parte de los programas de prerequisitos. Ahorita platicaremos sobre estos programas, pero esos programas de prerequisitos, digamos, es una base que va a eliminar muchos de los peligros que vamos a considerar en la metodología HACCP. Entonces, teniendo unos buenos programas de prerequisitos, el sistema HACCP pues, va a funcionar de una forma mucho más adecuada, ¿no? Entonces, esa parte pues, es importante. Bien, vamos a ver aquí algunas otras preguntas. Bueno, Rogelio nos dice, ¿debo tener PCCs en mi HACCP? Bueno, aquí va a depender del procedimiento. Esta es una pregunta también muy común. De acuerdo al análisis que tú tengas en tu metodología, pues entonces, y la determinación, ¿no? Y las condiciones y la información bibliográfica, podrás determinar en el árbol de decisión, en el paso número 2, si ese peligro significativo se va a convertir en un punto crítico de control o no. Y eso va a depender de todos los factores anteriores para que lo puedas evaluar. No necesariamente siempre todos los peligros que tú identificas se convierten en automático en un punto crítico de control. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Claudia me pregunta, nos pregunta si se puede certificar en HACCP. Sí, existe la certificación solamente en HACCP. Eso también se pueden hacer. Eso puede ser para materiales de empaque, para fabricantes de materiales de empaque o inclusive también para industria de alimentos. También quien manufacture o quien desarrolle y procese alimentos también solamente se pueden certificar en HACCP. Algunas casas certificadoras tienen este esquema, ¿no? de HACCP. ¿Ok? David nos pregunta cuántos puntos críticos debo tener. Bueno, esta es una pregunta también muy reiterativa. No necesariamente se requiere finalmente que tu sistema HACCP tenga puntos críticos de control. Va a depender del proceso y también de los programas de prerequisitos que tengas implementados. Si tienes muy buenos programas de prerequisitos, probablemente no tengas PCCs. Eso va a depender mucho del análisis, ¿no? Tampoco, la única regla que generalmente pues nosotros manejamos en la parte de SICA, pues es que si tú tienes muchos PCCs, a lo mejor algo no estás haciendo bien en tus programas de prerequisitos o la metodología no se implementó de forma adecuada. Esta metodología es como una receta de cocina, tenemos que llevarla y vamos haciéndola paso a paso para tener el resultado adecuado al final, ¿no? Entonces puede ser que tengas algún problema con la metodología y a lo mejor por ahí algo no se hizo adecuadamente, pero si tienes muchos puntos críticos de control o te resultan muchos puntos críticos de control, algo no se hizo bien en el proceso o bien no tienes buenos programas de prerequisitos o tu metodología no se hizo de forma adecuada, ¿no? Para que eso también lo tomen en cuenta. Les recuerdo que todas las dudas que tengan nos las pueden estar haciendo. Ahí tienen un formulario en la parte de abajo del video y también tienen, digamos, en
los que nos ven después en YouTube también nos pueden poner en los comentarios sus dudas y con mucho gusto se les vamos a ir contestando conforme vayan llegando esas preguntas. Los que no nos dé tiempo de resolver todas las preguntas el día de hoy porque nos queda un poquito largo el tema, se les vamos a contestar por correo, pero a todas sus preguntas se les vamos a ir contestando. Los programas de prerequisitos son fundamentales para todos los esquemas de inocuidad. Para la parte de la industria de alimentos, pues tiene programas de prerequisitos muy enfocados a las condiciones de los programas y que la intención es tener operaciones y actividades básicas que se hagan todos los días y que nos permitan tener controlada los peligros, los contaminantes y que no lleguen al proceso o al producto. En el caso de la fabricación de materiales de empaque, pues también nos van a dar estas bases para que hagamos un producto, un material de empaque adecuado, inocuo, hacia lo que quiere el cliente. Los programas son muy parecidos, ahorita los vamos a ir viendo, son muy parecidos, pero tienen un enfoque distinto, ¿no? Entonces tenemos que también considerar este otro tipo de enfoque. Muchas veces estos programas pues ya están implementados o ya están desarrollados dentro de la planta, ¿no? Y son condiciones importantes para el desarrollo. Igualmente, estos programas evitan el desarrollo de estos contaminantes o que los contaminantes lleguen al proceso. Para la implementación del sistema HACCP, los programas de prerequisitos tendrán que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, estar documentados como POEs o procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Que es como se les conoce, que es la parte documental, ¿no? Tenemos que generar un documento de un procedimiento, ¿no? Para que este procedimiento se repita de forma igual siempre por las personas que estén a cargo, no necesariamente la misma persona, sino cualquier persona pueda leer ese procedimiento y repita esos pasos para que lo pueda lograr y lo pueda conseguir. ¿Cuáles son las etapas para desarrollar un programa de prerequisitos? Primero, es importantísimo la participación y el compromiso por parte de la dirección. Cuando tenemos este compromiso y este desarrollo, entonces se vuelve algo que se pueda ir generando de una forma mucho más rápida. Si no está este compromiso o si la cabeza de la organización no está tan convencida de la implementación del sistema o de la implementación de los programas, entonces nos va a costar mucho trabajo poderlos implementar. Por eso los esquemas están girando a la parte de liderazgo, ¿no? Si ustedes ya tienen implementado un sistema de gestión de inocuidad, lo saben, que el liderazgo se vuelve muy importante para los procesos. ¿Por qué? Porque la cabeza de la dirección tiene que estar convencida de lo que se va a hacer y entonces ya como cascada todo lo demás se va desarrollando de una forma cada vez más adecuada. Entonces ese es el primer paso. El siguiente paso es, por ejemplo, la parte de la documentación. O sea, vamos a empezar a desarrollar esos programas, esos procedimientos, los ponemos por escrito, los estamos desarrollando y después los vamos a bajar al piso a través de capacitar a los empleados, enseñarles este procedimiento, estar con ellos de las manos, ¿no? Para llevarlos de la mano en la implementación de este programa y estar verificando que se esté cumpliendo este proceso, ¿no? A veces será necesario implementar algún recurso, comprar algún equipo, algún procedimiento, contratar alguna otra empresa que nos ayude, nos apoye con el proceso y entonces se vuelve importante el desarrollo de estas actividades. Y bien, vamos a ir viendo, vamos a ir platicando sobre estos programas de prerequisitos. Existe la norma ISO 22002-4 donde se establecen los programas de prerequisitos para lo que es la fabricación de envases para alimentos. Este esquema tenemos la ISO 22002-1, que es la que le aplica a la industria de alimentos. Son el mismo número de programas de prerequisitos, pero el enfoque es distinto. Aunque muchas veces se parecen, por ejemplo, estos seis primeros programas son muy parecidos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el prerequisito número 1, que es construcción y distribución de las instalaciones, donde hablamos de la protección que se le da, por ejemplo, a la parte del proceso. Esa protección del ambiente, ¿no? O sea, que se le da al proceso, ¿no? En cuanto a techos, paredes, los exteriores, es exactamente el mismo, muy parecido al de alimentos. El segundo sería el de distribución de las instalaciones y los lugares de trabajo, que también es muy parecido al de la industria de alimentos. Igualmente el de servicio, aire, agua y energía, que es que los servicios que nosotros utilizamos para la fabricación de los envases sea adecuado para las necesidades, pero que tampoco nos genere una contaminación.
Los desechos que se generan de los procesos tendrán que se tendrán que estar removiendo de las áreas de proceso de forma periódica y que estos tampoco se conviertan en un foco de contaminación. Entonces aquí hasta esta parte, digamos, los procesos son muy parecidos. Sin embargo, el enfoque, acuérdense que tiene que ser en base a no la fabricación de alimentos, sino a lo que sería el material de empaque. Entonces aquí a lo mejor no vamos a tener residuos, ¿no?, orgánicos, pero probablemente tengamos residuos de pues algunas partes de proceso, rebabas, a lo mejor tenemos residuos de disolventes, de trapos para la limpieza de mantenimiento, etcétera, que también tienen que estarse removiendo de una forma periódica, ¿no?, para que esto no genere una contaminación. El equipo, el mantenimiento, el requisito número 5 tiene que ser adecuado para las condiciones y el tipo de proceso, para los materiales en los cuales va a estar en contacto, para que el equipo no nos genere una contaminación. Sigue siendo muy parecido a la parte de alimentos. Y finalmente, el manejo de los materiales comprados, que es igual. O sea, para la parte de proveedores, de cómo vamos a evaluar al proveedor, cómo vamos a seleccionar un proveedor, sería el caso significativo de este proceso. Y los siguientes, entonces ya podemos ver que aquí empiezan a cambiar un poco esos mismos programas de prerequisitos y empezamos a tener algo distinto a lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos ya aquí de contaminación por migración, ¿no? Entonces tenemos que evitar la contaminación, como en el caso de la industria de alimentos, que hablamos de contaminación física, química, biológica. Aquí vamos a hablar exactamente igual, contaminación cruzada igual, pero aquí tenemos que tener más cuidado en la parte de migración, que es a lo que se va a enfocar si es que nuestro proceso puede tener ese cuidado, ¿no? Entonces, los materiales o los aditivos que estamos utilizando tienen que apegarse a evitar que haya una posible contaminación por migración. En el punto 8, el requisito número 8, pues aquí también ya viene habiendo una diferencia entre lo que es un proceso de industria de alimentos con el de material de empaque. En la industria de alimentos generalmente hablamos de una limpieza donde aplicamos un detergente, aplicamos agua, aplicamos a lo mejor algún desinfectante. En la industria del material de empaque, pues podrán ser los procesos distintos y a veces no vamos a poder encontrar una misma limpieza con agua y jabón, ¿no? Entonces aquí a lo mejor la limpieza se hace con solventes, la limpieza a lo mejor se hace en seco, ¿no?, sin utilizar agua, porque a veces el agua puede generarnos una contaminación. Entonces no siempre vamos a encontrar los mismos procedimientos de agua, jabón y desinfectante, que ese es, digamos, uno de los principales errores y que muchas veces al momento de auditar a una empresa de material de empaque, esos son los principales problemas. Tenemos un cliente que elabora bolsas de papel o papel que va a estar en contacto con los alimentos, como por ejemplo envolver las hamburguesas o algunos otros materiales que están en contacto directo, y nos platicaba una anécdota que una vez un auditor llegó a pedirles que hubiera una limpieza con agua y con jabón, ¿no?, en los procesos. Y entonces decía, pues no podemos tener una limpieza con agua y jabón porque los residuos, si queda agua en los procesos, en los equipos, cuando vuelva a pasar el papel, se va a mojar ese papel y entonces el papel mojado sí puede generar una contaminación. Entonces el proceso no puede ser el mismo. Entonces aquí tenemos que cambiar un poco ese chip o tenemos que cambiar un poco lo que nosotros estamos evaluando para identificar que este proceso no puede ser exactamente el mismo que en la industria de alimentos. Control de plagas probablemente puede ser igual, puede ser muy similar al de la industria de alimentos. Es un proceso apegado a que no lleguen las plagas a los procesos, a los productos. Esto también podrá ser igual. También en el caso de la higiene del personal también empieza a modificarse porque aunque se pide higiene del personal, el riesgo de contaminación no es exactamente el mismo, ¿no?, que en una zona, por ejemplo, donde el alimento está expuesto o donde hay una manipulación del alimento. Muchas veces los materiales de empaque a veces son procesos automatizados y no hay tanta manipulación, por lo tanto la higiene o la limpieza o inclusive los propios uniformes no son exactamente los mismos que en la industria de alimentos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta estas condiciones y actividades. El siguiente es el retrabajo, que muchas veces pudiera ser también un poco común en la industria de material de empaques, donde se puede reutilizar o se puede reciclar parte de ese material que pueda tener algún defecto o pueda tener alguna condición no cercana, aunque muchos de los materiales no se reciclan directamente, sino se mandan a otro proceso o se reutilizan
en otros procesos, ¿no? Entonces, no necesariamente se hace este retrabajo dentro de la propia planta. Entonces, también aquí tenemos que considerar qué tanto es ese proceso. El procedimiento de recolección de producto o de retiro de producto, pues aquí en este caso es muy similar. Si es el caso de que se detecte que uno de los materiales de empaque o algún lote está en malas condiciones y puede generar un riesgo hacia la salud de los consumidores, se tiene que generar un procedimiento y un protocolo para recuperarlo y llevarlo y evitar que esto llegue hacia el consumidor, ¿no? Entonces se vuelve muy importante este procedimiento de retiro. En el caso del almacenamiento, aquí pues no vamos a tener temperaturas controladas, como a lo mejor en algunas partes de los alimentos, pero sí que el transporte y el almacén del material de empaque o de los envases, pues es el adecuado para evitar una contaminación, que esté protegido del ambiente, que no haya humedad, que no haya goteras, por ejemplo. Y aquí en el 14 tenemos un cambio en el enfoque y en el procedimiento que a lo mejor en el ámbito 2002-1 pues está enfocado a la parte de etiquetado, pero aquí nos habla sobre la información del empaque y cómo se comunica el proveedor de empaque con el cliente. Y en este caso va enfocado a que muchas veces la industria de los fabricantes de materiales de empaque llega a elaborar cambios en sus formulaciones, en sus procesos, pues a veces para eficientarlos, mejorarlos, pero muchas veces estos cambios en las formulaciones no son comunicados al cliente. Entonces, en este caso, sí es importante, el procedimiento nos pide que haya esa comunicación entre el cliente entre el fabricante y el cliente. Entonces, cada vez que el fabricante haga un cambio de su proceso o de su formulación, deberá informarle al cliente. Hoy en día esto, por ejemplo, en los esquemas, por ejemplo, de food fraud, es importante esta comunicación para que no exista ese fraude, pero porque el cliente ya está avisado que hay un cambio en la formulación. No necesariamente para que haya un beneficio, digamos, económico, pero sí a lo mejor un beneficio en el proceso, pero que para evitar este tipo de fraudes, pues se tiene que notificar al cliente de estos cambios y el procedimiento en este caso sí es totalmente distinto a los protocolos, ¿no? o a los prerequisitos de los materiales, de los fabricantes de alimentos. Y finalmente el último programa, que es muy parecido al de la industria de alimentos, ¿no? Donde tenemos un esquema de evitar una contaminación intencional de alguna persona que contamine el envase para que éste después contamine a un grupo de la población, ¿no? Entonces, el procedimiento y el esquema es exactamente el mismo, ¿no? que se maneja para la industria de alimentos, entonces se debe de contar con esta información, ¿no? Entonces, estos esquemas, digamos, son los esquemas generales. La mayor parte de las normas, ¿no? Estas normas, por ejemplo, o este alcance, está dentro de FSC, son las normas que aplican para FSC. Y entonces algunas otras de las normas también se basan mucho en estos mismos procedimientos, en estos mismos protocolos, porque van mucho de la mano y algunos procedimientos son muy similares para este caso, ¿no? Entonces, la mayor parte de los programas de prerequisitos se va a basar en estos programas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para implementarlo? Bueno, pues eso va a ser importante a través de llevar a cabo sesiones, ¿no? Para poderlo trabajar con los distintos grupos de trabajo dentro de la planta para ir implementando y desarrollando estos procedimientos. Se requiere capacitación, es importante la capacitación para que se vaya profundizando y llegando a donde se necesite, se requiere. Entonces se tienen que ir estableciendo estos procesos. Igualmente está verificando ya el cumplimiento de estos programas, ¿no? Para corroborar los avances de la implementación, ¿no? Entonces, estos tres pasos son fundamentales para la implementación adecuada de los procesos de inocuidad. Y bueno, vamos a pasar a la última parte de este webinar, ya para ir terminando e ir cerrando. Recibiremos aquí algunas otras preguntas de esto. Esperamos que toda esta información les vaya siendo de utilidad. Les recuerdo nuevamente que nos manden sus preguntas y les vamos a ir respondiendo todas y cada una de sus preguntas. Por eso le estamos pidiendo su correo para poderles responder lo más rápido posible. Marta Pérez nos dice: ¿puedo evitar solo prerequisitos a mi proveedor
Sí, puedes auditar los programas de prerequisitos. Yo te recomendaría que te basaras en estos que acabamos de ver, en estos programas, que utilices la 22002-4, perdón, para que se enfoque directamente en la parte de los envases. Algunos se parecen, si están familiarizados con la 22002-1, pues van a ver que son muy parecidos, pero que tenemos que darle el enfoque hacia material de empaque. Tenemos una pregunta más. Ok, Carlos dice, ¿dónde puedo encontrar los prerequisitos de FCC? Son estos que acabamos de ver, estos prerequisitos para material de empaque, son estos mismos, es la 22002-4. Son los que están dentro del alcance de FCC. Acuérdense que FCC, dentro de los alcances, lo que cambia son los programas de prerequisitos. Entonces, para el material de empaque, son estos que acabamos de ver. ¿Okay? Bien, vamos a ver finalmente la parte de la regulación del empaque. Existen algunas normativas que se han desarrollado para el material de empaque. La principal y la que tiene más información es la legislación europea. La legislación europea es la que está más completa en este sentido, es la quien ha desarrollado más distintos programas y legislaciones referidas a la parte de materiales de empaque. Está la directiva C1 del 2002, que está relativa a los materiales y objetos de plásticos que van a entrar en contacto con productos alimenticios. Tiene que ver con la parte también igual de qué tipo de materiales se están utilizando y cómo se pueden utilizar. Está el reglamento número 10 del 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Y el reglamento 466 del 2001, donde viene el contenido máximo de determinados contaminantes en productos alimenticios. Estas son algunas de las regulaciones principales que afectan directamente a la parte de materiales de empaque. Están enfocados, Europa es quien ha desarrollado más esta información, es quien ha trabajado más con la parte de lo que sería la parte de migración. Como lo comentamos al principio de este webinar, la migración va a ser cuando la contaminación está contenida en el envase por algún material, por alguno de los componentes con los cuales se construyó ese material de empaque, y por el contacto, ¿no?, del producto pasa directamente hacia el alimento. Entonces, en este sentido, Europa tiene ya establecido y ha desarrollado ya normativas muy específicas para estos procesos, y bueno, es también quien tiene principalmente los laboratorios para desarrollar estas propios análisis dentro de la Unión Europea. El Códex tiene lo que sería el código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por estaño en alimentos enlatados. Esto es específicamente para alimentos enlatados. Es el código CAC-RCP número 60 del 2005. Esto solamente es para la parte de lo que sería alimentos enlatados. No hay más información para otros materiales. Para muchos materiales no va a haber información. Entonces, pues hay procesos y se están desarrollando algunas normas, pero no tenemos esa información. En América Latina, específicamente en el Mercosur, existen 3 reglamentos, el 3207, el 3210, el 0212, donde, por ejemplo, primero habla sobre la lista positiva de aditivos para materiales plásticos destinados a la elaboración de envases. La 3210 nos habla sobre migración de materiales, envases y equipamientos plásticos que van a estar en contacto con alimentos. Y la 0212 nos habla sobre la lista positiva de monómeros y otras sustancias de partida y polímeros autorizados para la elaboración de envases y equipamientos plásticos que estén en contacto con los alimentos. Estos son normas muy específicas donde se habla sobre esta regulación. Si alguno de ustedes vende en el Mercosur o llega a vender a Europa, pues tiene que apegarse a esta regulación del país destino. Esa parte es importante, ¿no? Es como se va desarrollando esta información para estas actividades. En México no tenemos una norma específica para la parte de envases para alimentos. La que se utiliza mucho de referencia y muchos de los fabricantes de materiales de empaque se basan en la norma 252. Esta norma es una norma para juguetes y artículos escolares que pueden o podrán estar en contacto con la boca de los niños. Entonces habla sobre límites de biodisponibilidad de metales pesados y especificaciones químicas y métodos de prueba. Esta es la que utilizan muchos de los fabricantes de materiales de empaque aquí en México, porque ahí habla sobre estos
estos límites y entonces, digamos, por ejemplo, un lápiz o una pluma o algo que pudieran los niños meterse a la boca, así como un juguete, pues tendrá que cumplir con estas condiciones. Entonces, es la que se utiliza como referencia. No es obligatoria porque no son juguetes, y no tenemos una norma específica para envases para alimentos, pero es la que se utiliza de referencia para llevar a cabo estos análisis y como requisito de que se está cumpliendo con una normativa, al menos en México. En el año 2014, a lo mejor muchos de ustedes se acordarán o recordarán que es cuando se modificó la norma de etiquetado y aparecieron los GDAs o los barrilitos que poníamos al frente de las etiquetas. Cuando apareció esta modificación en la norma, cuando se modificó el reglamento, en esa misma fecha, el 14 de febrero, también se modificó el artículo 210. El artículo 210 del reglamento de bienes y servicios de la Ley General de Salud nos habla sobre la clasificación de los envases y las características físicas, químicas y de toxicidad para cada tipo de material de envase, además de lo que está previsto en los reglamentos, se especificará en las normas correspondientes. Esta modificación se hizo en el 2010, se adicionó este artículo. ¿Qué significa este artículo? Bueno, que este artículo da pie jurídico a que se puedan desarrollar normas específicas para envases de alimentos. Sin embargo, esto se publicó en el 2014 y hasta la fecha no se ha hecho ninguna norma, ni se ha visto de hacer alguna normativa en este sentido. No se han desarrollado, ¿no? Entonces, en este caso, pues es como se va desarrollando. Y aquí, bueno, van a venir más dudas y más preguntas. Como les recuerdo, los podemos ir, mándenos todas sus dudas, sus preguntas, se las vamos a ir respondiendo por correo. Con mucho gusto les vamos a estar recibiendo sus dudas y se las vamos a ir contestando. Ángel nos pregunta que si FDA tiene alguna norma. No, tampoco. FDA tampoco está trabajando, tiene algunos reglamentos muy específicos, pero no tiene una norma específica o una reglamentación específica para lo que sería algunos productos. A lo que se ha enfocado FDA es establecer o prohibir ciertos aditivos que, bueno, ya no se están utilizando, pero esto generalmente ya no se usa a nivel mundial. Pero realmente no tiene una estructura o una normativa igualmente específica para el caso de FDA. Beatriz nos pregunta para cuándo saldrán las normas en México. Bueno, no tenemos, no hay información, no se ha desarrollado ninguna normativa hasta la fecha. Les digo, esta modificación fue en el 2014 y bueno, pues ya cumplimos 8 años y todavía no se presenta. Probablemente, y a lo mejor cuando haya tiempo un poco y más recursos, se podrá empezar a desarrollar alguna normativa, pero hasta la fecha todavía no tenemos ninguna norma. Liliana nos pregunta si puede usar ella las normas europeas. Bueno, si vendes en Europa, tendrás que utilizar estas normas. Si no vendes en Europa, puedes usarlas de referencia, no de forma obligatoria, porque solamente que vendieras en Europa pudiera ser obligatorio. Aquí puedes utilizar de referencia, si tú no vendes en Europa, si vendes en México, Estados Unidos o en Sudamérica, puedes utilizarlas de referencia o apegarte a esta legislación que pudiera ser la más estricta, ¿no? Para que el envase lo cumpla. Ahora, también muchas veces los fabricantes de envases para alimentos pues se apegan, digamos, a los requerimientos en los países que más, donde más venden sus productos, ¿no? Entonces, nos ha tocado trabajar con algunos clientes, ¿no? Para desarrollar líneas que van para productos para Europa, porque ellos finalmente se apegan a lo que se maneja en México o, por ejemplo, en el caso de FDA, ¿no? Que es lo que tenemos más cerca, y entonces se apegan más a estas normativas para poderse desarrollar y poder tener esta información. José nos pregunta que si hay alguna norma para empaque de cartón. Bueno, no hay como tal para empaque de cartón, tampoco para papel, por ejemplo. No existen normativas para papel o cartón que esté en contacto con alimentos, no las hay. Aquí en México tenemos algunas normativas. Si ustedes manejan la parte de papel o cartón, ustedes ya lo saben, tienen algunas normativas sobre la parte de reciclaje y porcentajes de reciclaje, pero eso es de forma general, no es específico para
la parte de alimentos o materiales que estén en contacto con alimentos. Estos son normativas de reciclaje de forma general para cualquier tipo de producto que se vaya a elaborar, no necesariamente en contacto con alimentos. Por eso no están aquí estas normas, pero sí existen algunas de estas otras normas. ¿Okay? Bien, pues nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos pensado, pero bueno, la intención es que pudieran tener esta información para que puedan tener un panorama más completo y sobre todo tener una idea más adecuada para hacer algunas otras actividades. Ahora tenemos aquí otra pregunta, perdón, tenemos una pregunta más. Flor nos dice, ¿quién hace análisis de inmigración en México? Ok. No hay los laboratorios que hay aquí en México no tenemos para hacer estos análisis. Algunos laboratorios tienen alguna sucursal en Europa y mandan a hacer los análisis a Europa. No tenemos laboratorios, no tenemos las técnicas aquí en México porque comercialmente pues no es un requisito. Si a lo mejor alguno de ustedes que fabrica materiales de empaque les han pedido algún análisis de inmigración, lo van a tener que hacer pues con algún laboratorio que tenga oficinas en Europa y que manden su material hasta Europa, les hagan el análisis y ya tengan esa información, pero no tenemos aquí en México laboratorios que hagan esto porque esto no es comercial, o sea, como no es un requisito, como no tenemos una normativa para cumplir, entonces esto generalmente se hace hacia otros países o hacia otras empresas que quieren exportar a Europa, que tienen que cumplir con esta normativa, entonces ahí sí se hacen los análisis fuera de México. ¿Okay? Bien, pues es lo que nosotros preparamos para ustedes. Espero que les sirva mucho esta información. Les agradezco su tiempo por condiciones también de proceso y un poquito también de agenda, que estamos aquí un poquito más apretados. No podemos continuar con las preguntas, pero les vamos a responder a todas sus preguntas por correo. Si las mandan en el formato que les vamos a dejar aquí, nos pueden mandar las preguntas y con mucho gusto se las vamos a ir contestando. Si nos ven después, nos ven a través de YouTube como repetición, pues también les vamos a dejar un link para que nos manden sus preguntas y se las vamos a responder igual. Muchas gracias por su tiempo. Les vamos a mandar información a todos ustedes sobre un curso que vamos a tener sobre la parte de lo que sería los programas de prerequisitos y HACCP para la parte de fabricación de envases, que se los vamos a hacer llegar a su correo y que también les agradecemos mucho su participación. También les recuerdo, si nos estás viendo y eres estudiante, tenemos un grupo para estudiantes, exclusivo para estudiantes en Facebook. Búscalo, se llama Semillas de Inocuidad, para que puedan también participar y puedan tener información que es para estudiantes. Es una información que muchas veces no se da claramente en las universidades porque están en un proceso, pero también les queremos compartir esa información que también lo estamos trabajando. Si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, por favor pónganse en contacto con algunos de nuestros asesores. Tenemos a Mari, tenemos a Bruno, que son los que están en contacto con muchos de ustedes. Entonces, si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, pónganse en contacto con ellos. No me queda más que agradecerles su tiempo. Mi nombre es Esteban Díaz y gracias por estar con nosotros. Esperamos nos podamos ver muy pronto en algún otro live o en alguna otra capacitación. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.